Bienvenidos a Matemáticas Fáciles. El día de hoy llevaremos el tema de triángulos en geometría. Ahora, por definición, un triángulo es aquella figura geométrica formada al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. ¿Ok? Ahora, los puntos A, B y C se llaman vértices. Los lados es la distancia del punto A al punto B, ¿sí? Lado AB, lado BC y lado AC. Alfa, beta y teta son los ángulos. Ahora, los teoremas fundamentales que necesitamos conocer para poder resolver sus ejercicios. Que los ángulos internos de cualquier triángulo, aquí en geometría plana, siempre van a sumar 180. Alfa más beta más teta, 180. Ahora, aquí la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo, pero ojo que esté opuesto, ¿ok? Como aquí, alfa más beta es igual a teta. Dos ángulos internos es igual, la suma, es igual al ángulo externo, pero al ángulo que está opuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí también puede haber otro ángulo, pero este ángulo no va a ser igual a la suma de estos dos ángulos, ¿ok? Sino la suma de alfa más este ángulo. En fin, continuando. La suma de los ángulos externos siempre van a sumar 360 grados, ¿ok? Así como los ángulos internos suman 180, los ángulos externos siempre van a sumar 360 grados. Ahora, los teoremas adicionales. A esto a veces lo conocen como la corbatita, ¿ok? Que nos dice que la suma de estos dos ángulos, alfa más beta, es igual a la suma de estos otros dos ángulos, x más y. Ahora, de igual manera acá, la suma de estos dos ángulos que están dentro de la figura es igual a la suma de estos dos ángulos que están fuera de la figura, ¿sí? Ahora, esta figura que más o menos parece un pescadito, ¿no? De igual manera, la suma alfa más beta es igual a x más y, ¿ok? Ahora, esto tiene como una forma de boomerang, donde nos dice que x es igual a la suma de los tres ángulos, alfa más beta más teta, ¿ok? Ahora, y en esta figura, alfa más beta, dos ángulos externos, es igual a x, un ángulo interno, más 180. Ahora, esto es como una consecuencia de justamente de esta figura, donde los ángulos externos alfa más beta más teta, porque están fuera, digámoslo así, de la figura, es igual a x más y que están dentro, pero más 180 grados. ¿Ok? Ahora, su clasificación. Según los ángulos interiores y según la longitud de sus lados. ¿Ok? Ahora, la medida de ángulos interiores. ¿Quiénes son los ángulos interiores? Alfa, beta y teta. Un triángulo acutángulo. ¿Qué significa esto? Donde los tres ángulos, pues, miden menos que 90 grados. ¿Ok? ¿Qué medidas? Puede ser, obviamente, desde el 1 hasta el 89. ¿Ok? Si es que existiese, claro. ¿Ok? Repito, acutángulo es cuando el ángulo está... es mayor que 0, pero menor que 90. Un triángulo rectángulo es cuando el ángulo es exactamente, o uno de los ángulos es exactamente 90 grados. ¿Ok? Ahora, el triángulo obtusángulo es cuando uno de sus ángulos, perdón, porque acá estamos hablando de ángulos, como en este caso de teta, es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Y aquí, ojo, fíjense que alfa y beta es menor que 90 grados y mayor que 0, obviamente. Ahora acá, vamos en la clasificación de triángulos por la longitud de sus lados. ¿Quiénes son sus lados? Estas distancias A, B y C. ¿Ok? En el triángulo escaleno es cuando los tres lados son diferentes. ¿Ok? Tres lados diferentes. Triángulo isósceles es cuando... y acá hay un detalle en el triángulo escaleno. Si sus tres lados son diferentes, sus ángulos también van a ser diferentes necesariamente. ¿Ok?
Entonces acá es un alfa, acá es un beta y acá es un teta. Los tres ángulos diferentes. Triángulo isósceles, cuando dos de sus lados son iguales. Entonces, si dos lados son iguales, necesariamente sus ángulos también van a ser iguales, obviamente. Si a A se le pone alfa, a A también se le pone alfa, ¿ok? Necesariamente. Y obviamente el otro ángulo es diferente, ¿no? Un beta. Por lo tanto, a beta se le va a oponer un lado diferente, de distancia diferente al de A, ¿ok? Un triángulo equilátero, que es un triángulo equilátero en el que sus tres lados son iguales. Hagamos una mención acá. El triángulo escaleno, sus tres lados son diferentes. Triángulo isósceles, dos lados son iguales. Y en el triángulo equilátero, sus tres lados son iguales. Y aquí hay un detalle más. Si sus tres lados son iguales, sus tres ángulos también tienen que ser iguales. Es por eso que es 60, 60 y 60. ¿Y por qué? Porque recordemos que los ángulos internos de cualquier triángulo, ¿cuánto tienen que sumar? 180. Y si sus tres ángulos son iguales, pues es 180 entre 3, 60, 60 y 60. Muy bien. Esto es concerniente a la teoría de triángulos. Veamos un ejemplo. Muy bien, continuando con el ejemplo. Ahora, vamos a aplicar esta fórmula de que la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo opuesto, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos x más 30. Entonces, ¿cuánto va a ser este ángulo externo? Recuerden, es la suma de los dos ángulos internos. Quiere decir que es x más 30, ¿ok? Ahora, aquí tenemos un triángulo. Fíjense, en este triangulito vamos a aplicar esta otra propiedad, donde nos dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Por lo tanto, alfa es como 50 grados, más beta es como 60, y teta es como x más 30 grados. Todo esto por propiedad es igual a 180 grados, ¿ok? Por lo tanto, sumamos los números. 50 más 60, 110, más 30, 140 grados, más x, esto es igual a 180, y el 140, ¿cómo pasa? Si está sumando, al otro lado de la igualdad pasa restando, ¿no? Por lo tanto, x es igual a 40 grados, y esta es la respuesta. Y recuerden, estudiantes, denle like al video, comenten, compartan y suscríbanse para más videos.